tengo ingreso bajo. Ahora sí. No tengo que comer, pero soy el dueño de una casa valuada en 3 millones de dólares. ¿Soy pobre? No. Pero no tengo que comer. No tengo auto. De hecho, no tengo nada en el bolsillo. Es una casa de mucho valor. Pero no me la puedo comer. Acá vemos la segunda cuestión. Valor de uso, valor de cambio. ¿Recuerdan Marx? Vuelvan siempre a las lecturas del texto de Guido, si tienen dudas. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Significa que en un sistema capitalista el valor tiene dos formas. Alguien me dirá, bueno, tenés una casa, como dice el compañero, te vas a dormir y tenés la casa. No. Es cierto que tengo la casa, pero es cierto que no tengo para comer. Por lo tanto, y tampoco tengo para arreglarlo. Si le rompo una puerta, no tengo plata para arreglarlo. Por lo tanto, mi situación financiera es buena o mala. Bueno. Y mi situación económica es una propiedad, no soy pobre. Nadie va a decir que soy pobre. ¿Sí? Hay quien me dirá, bueno, véndala, cómprese una propiedad más chica y use la plata para reinvertir y vea qué hace. Bueno, casualmente es una forma de resolver un problema financiero, no un problema económico. Pero se entiende por qué está desdoblado el valor. Fíjense, valor de uso, valor de cambio. ¿Sí? La casa en tanto valor de uso, sí, obviamente, que usted mira, tengo una casa de 10 habitaciones y no las necesito. Por lo tanto, el valor de uso para mí es imperativo. ¿Para qué quiero una casa con 10 habitaciones? No tiene tanto valor de uso. ¿Sí? Ahora, si la vendo y con la diferencia me compro una maquinaria, me compro un departamentito, claramente como valor de cambio tiene utilidad. ¿Se entiende hasta acá? Sí. En el sistema feudal, si yo tenía la tierra, pero no tenía fuerza de trabajo, y no tenía rastrillos, y no tenía nada para trabajar, ¿tenía valor la tierra? No, no tenía valor de cambio. Porque tierra, capital y trabajo estaban unidos en una sola unidad productiva. La tierra tenía sentido si tenía fuerza de trabajo, porque no te olvides que era como un rastrillo, el campesino. Así como contaban las vacas, contaban los campesinos que tenías en la tierra, porque no estaba separado. De hecho, valor de uso y valor de cambio no existía. Ibas al mercado y te cambiaban la gallina por un kilo de arroz. Si el que quería la gallina necesitaba más la gallina que el arroz. Y vos te llevabas el arroz, ¿se entiende, no? Obviamente que en el medio tenía web, pero había monedas, aparecieron monedas, pero era minoritario el comercio con monedas. Era casi, y la moneda era ¿por qué? Y porque el oro tenía valor. ¿Se entiende? Obviamente cuando aparece el capitalismo, ¿qué aparece? Aparece el dinero como medio de intercambio. Todas nuestras relaciones económicas están mediadas por el dinero. Por lo tanto, aparece desdoblada la economía de las finanzas. ¿Entienden acá? Y se desdoblan todos los factores de producción. Por eso hoy podés comprarte una tierra con especulando que va a aumentar su valor, aunque no uses para producir. De hecho, mucha gente invierte, o dice, me compro un terrenito e invierto en esto. Porque va a aumentar, claro, pero no lo pone a producir, no tiene un valor, fuera del valor de cambio, no tiene otro valor. ¿Se entiende? O sea, lo compro para. Pero lo mismo pasa incluso con la fuerza de trabajo. Y acá es donde es más interesante el asunto. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo no es una mercancía real. Recuerden, la plusvalía en algún punto implica tratar la fuerza de trabajo como un factor de producción más solo. ¿Se acuerdan la plusvalía de Marx? Sí. O sea, era así como me compro la materia prima para el pantalón, digo, contrato fuerza de trabajo para hacer los pantalones. Pero la pregunta es, ¿la fuerza de trabajo es una mercancía más? Sí. Vos la trataste de una mercancía, pero es una mercancía. No, polarizado. Una compañera me quedó grabado que el anarquista murió sin otro destino. Volvamos a ver, entonces. Y en el marxismo tradicional se asumía que el control sobre el capital, el capitalista, al tener el control sobre el capital, el control sobre la fuerza de trabajo. Y esto era la dominación en su forma más simple. Lo que dice Gramsci es la dominación no está en la La dominación es también una lucha por el sentido. ¿Se entiende, no? Que la dominación no es simplemente yo controlo los medios de producción y con esto domino.
La dominación también es una disputa por el sentido. ¿Se acuerdan que en algunos segundos yo le dije, me alcanzaste a cosas sin discutir, alguien se puso de pie y lo hizo? Es una disputa. En algún punto, lo que afirmamos nosotros de este lugar del poder, nadie lo escucha. Ustedes se imaginan a alguno de sus compañeros diciendo, no, lo que usted dice de Marx es mentira. Eso no es hegemonía. Nadie discute el discurso en este espacio. ¿Se entiende, no? En el terreno de la política se disputan los discursos. Uno dice, esto es así, él dice, no, es una disputa hegemónica. Esto es la disputa por la hegemonía, ¿se entiende? Dice Gramsci. Mientras que el marxismo tradicional decía, el Estado surge de la lucha de clases, por lo tanto, para controlar la lucha de clases, hay que controlar el Estado. ¿Se entiende, no? ¿Aquí va bien? Gramsci lo que dice es, no importa controlar el Estado, lo que importa es pasar a tener la hegemonía en el sistema político. ¿Y cómo es la hegemonía? Es una disputa casi discursiva, es darle sentido a los proyectos. ¿Aquí va a hablar, más o menos? ¿Sí? Por otro lado, dice Gramsci, la dominación nunca es de una clase sobre otra. ¿Por qué? Y porque la propia burguesía está dividida en grupos. ¿Se acuerdan que decíamos? No es lo mismo tener un frigorífico que me interese a la exportación de carne a tener una zapatería que me interese a la importación de zapatos. En ambos casos soy un capitalista, bueno, pero en un caso vivo del comercio de zapatos y en el otro vivo de la producción de... Los intereses, por más que todos somos burgueses, son distintos. Entonces Gramsci lo que plantea es, nunca domina una clase social, sino lo que hay es una alianza de clases que logran tener hegemonía. En ese momento que logran tener hegemonía, ¿vale? Lo que dice Gramsci es se constituye un bloque histórico. Ese bloque histórico es el que domina. No es una clase, es un bloque. El ejemplo más simple que tenemos a mano, lo que pusimos es, imaginen el peronismo del 46. No es Perón solo. Perón expresa una alianza de clases, donde estaba la burguesía nacional, que se había venido industrializando en los últimos años, donde estaba la clase obrera que se venía formando a partir de ese desarrollo industrial, donde sectores del ejército, influenciados por una ideología de industrialización y nacionalista, también participan, ¿está bien? Y donde sectores de la iglesia también participan. Todas estas clases sociales son las que van al golpe de Estado del 42, para hacer una idea. ¿Se entiende hasta acá? Del mismo modo que el golpe de Estado del 55 son otras clases sociales. Es una nueva alianza de clases la que conforma el bloque histórico que da lugar al golpe de Estado que saca Perón. Lo interesante del planteo de Gramsci es que, en términos concretos, Gramsci lo plantea es no existen golpes militares. ¿Por qué? Porque tiene que haber un consenso social para que sea posible el golpe militar. ¿Se entiende? Y ese consenso social es el que le da control hegemónico, porque, insisto, si no, los golpes militares durarían hasta el infinito. Queda claro que en un momento también se van los sectores militares. Esta sería la forma de entender, ¿se entiende, no? El sistema político es una lógica de Gramsci. La disputa hegemónica no es una disputa menor. No quiere decir que no haya conflicto social. La disputa de sentido es, no sé, por ejemplo, en un contexto de ajuste. Uno podría decir que no hay una crisis económica. Las crisis son siempre políticas, ¿está bien? Es decir, crisis hegemónicas. Cuando un bloque histórico no logra consolidar su hegemonía y el otro bloque histórico tampoco logra consolidar su hegemonía, se produce una crisis de hegemonía. O sea, ningún sector logra en algún punto tener el control efectivo. ¿Sí va bien? Re complicado, pobre compañero. Me quedé pensando porque, o sea, lo que entendí hasta ahora de hegemonía, porque o sea, Marx lo que decía era una clase dominaba la otra. ¿O no? Y espera la lectura que tiene Marx. Y él dice lo mismo, pero que la clase, o sea, no es una sola clase, sino que son como puntos de clase. Donde participan sectores de la clase obrera también, de hecho. Esta es la paradoja. ¿Por qué? Porque Gramsci lo que observa es que la revolución así como la revolución comunista, la revolución bolchevique en Rusia, llevó a un sector, lo que observa es que la clase obrera en Europa terminó apoyando a regímenes como el nazi o a regímenes como el Mussolini. ¿Entienden, no? Sí. Entonces había que explicar cómo la clase obrera, que era tan revolucionaria, que era un sujeto de la revolución, de golpe
Se volvió un sujeto que no tenía nada que ver con la revolución. En este contexto es que Gramsci va llegando a la Constitución. Se entiende la diferencia. Digo, porque en algún punto, insisto, Marx escribe en el capitalismo del siglo XX. Es un mundo que no tiene nada que ver con el siglo XX, perdón. Marx escribe en el capitalismo del siglo XIX, que es un capitalismo de información, que se está consolidando, se entiende, ¿no? Dice que Marx escribe en 1850 en medio de las revoluciones de París, la Comuna de París. Dice que ahora estamos hablando de 1930, perdón, donde en el medio pasó la Revolución Rusa, donde en el medio llegó el nazismo y donde en el medio llegó el fascismo a Europa. Una Europa que se suponía súper democrática, ¿se entiende esto, no? Era como inviable que de golpe aparezcan estos sistemas políticos tan extraños, tan antiliberales también. ¿Vamos a ver la idea? Sí. En ese sentido, Gramsci lo que observa es que no es que el Estado es una institución que surja de derechos de clase tan linealmente. Linealmente, ¿se entiende? ¿Se acuerdan que Marx y Engels interpretaban que la lucha de clases, estos dos sectores, explotados y explotadores, daba lugar a la lucha de clases como motor de lucha? ¿Sí? Y que en esa lucha de clases, el Estado surgía como una institución que se separaba de esa lucha, se separaba de las redes sociales y ordenaba la sociedad. Vamos de nuevo. El Estado, para Engels sobre todo, hay un libro que se llama El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, donde él plantea que de la lucha de clases surge el Estado como una institución que se ubica por encima de la sociedad. ¿Y qué hace? Ordena esa lucha para evitar que la lucha de clases consuma la sociedad. ¿Se entiende? Gramsci lo que dice no es tan así, no es que el Estado es diferente a la sociedad. Bueno, el Estado expresa la sociedad civil. El Estado termina siendo un continuo, ¿se entiende, no? No es lo opuesto a la sociedad, no es algo diferente a la sociedad, sino que es otro aspecto del mismo proceso de la sociedad civil. Por eso la lucha por la hegemonía no es una lucha por el Estado, es una lucha por el sentido, y esa lucha se da en la sociedad civil, no se da en el Estado. ¿Se entiende hasta acá, no? O más o menos. ¿Qué significa que es una lucha que... La lucha por el sentido, ¿qué significa la lucha por el sentido? ¿Qué es lo que hace posible que una persona, ¿qué es lo que hace posible que una persona vaya todos los días a trabajar, se levante a las 5 de la mañana, agarre una bicicleta, para ir a filetear, agarre toda la avenida, perdón, Juan B. Justo, ¿sí? Derecho en bicicleta a las 5 de la mañana, llegue a una fábrica en el puerto, filetee como descosido, e incluso cuando llega a fin de mes no le alcanza y sin embargo sigue haciéndolo. ¿Qué es lo que permite que esto sea posible? ¿No es acaso la fe en que en algún momento las cosas van a mejorar? ¿No era la superestructura de la que habíamos hablado? En algún punto lo que termina pasando es que casualmente la hegemonía es la que hace, es el control hegemónico, es el que hace que sigamos creyendo que puede pasar ese fenómeno de mejorar. Pero la realidad es que no mejora. ¿Qué quiero decir con esto que no mejora? Si uno mira a lo largo del proceso, la pobreza, ¿mejoró o mejoró? Empeoró, no mejoró. La desigualdad mejoró o empeoró. O sea, queda claro que el que hace 10 años venía trabajando en México, sus hijos hoy probablemente estén insertados medios en él, estén en ese proceso de exclusión también. ¿Entiendes? Del mismo modo que el que estaba allí cerca probablemente tiene el margen para mandar a sus hijos a la universidad o a tratar de un médico por el mecanismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dicho esto, entonces, lo que viene a plantear Gramsci es hay un continuo, una continuidad entre sociedad civil y sociedad política. No son aspectos dialécticos, o contrapuestos o antagónicos. Lo que pasa en la sociedad civil tiene expresión en la sociedad política. Podrá parecer que no, pero la realidad es la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay un proceso de ajuste estructural hoy en la sociedad? Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y existe cierto consenso en la sociedad para que ese proceso sea llevado adelante? También. Es la realidad. Bueno, ¿y existe cierto consenso en las fuerzas políticas para que ese ajuste sea llevado adelante? Sí, también. Y ese ajuste,
que afecta de manera desigual. Digo, no es lo mismo cómo me puede afectar a mí el ajuste que cómo puede afectar a una persona que vive de una situación universal con hijo o de tres programas sociales. Queda claro que al que trabaja de manera informal cortando el pasto lo afecta de un modo, y al que está trabajando en blanco lo afecta de otro. Bueno, por eso es lógico que los que no encuentran un canal institucional salgan a la calle. ¿Se entiende por qué? Porque no hay mucho más. Digo, si el ajuste continúa, la única forma de manifestar cierto desacuerdo con el proyecto hegemónico de hoy por hoy implica el ajuste. ¿Entienden que nadie discute el ajuste? Eso es hegemonía. ¿Entienden cómo la condición se va entendiendo o no? Si uno hubiese planteado el ajuste hace 5 meses, 5 años atrás, es un escándalo. Pero se llega a entender esto, ¿no? Digo, el propio gobierno tan nacional y popular es el que lleva adelante el ajuste. ¿Sí? Eso es hegemonía, porque está recabatido. Y que nadie discuta que hay un ajuste en proceso y que marcaría, digo, en última instancia lo que terminaría marcando, podríamos decir, en una lógica gramsciana, es que tanto lo que se presenta como izquierda o como derecha son dos formas de gestión del capitalismo. Y estas formas de gestión del capitalismo, ¿qué límite encuentran? Los límites que propone el propio capitalismo. ¿Lo entienden esto, no? ¿Es un límite de orden político? Sí, es de orden político. Pero porque lo marcan las multinacionales. El error sería creer que las multinacionales no tienen rol de participación política. ¿Se entiende hasta acá, no? De hecho, las multinacionales tienen una política para vender la vida. Creo que arman sus políticas. Entonces dicen, ciertos autos no se venden en ciertos países latinoamericanos, ciertos productos no se comercializan acá y allá. Digo, esa es una política industrial o una política empresarial. El error sería creer que los estados tienen margen para fijar políticas. Insisto, en un sistema que se organiza en función de la propiedad privada, deja muy claro cuál es el límite para poder gestionar. ¿Cuál es el límite para gestionar? Propiedad privada. O sea, ¿hasta dónde puedo hacer un político? Ejemplo. Imagínate que un político quiera generar un programa de empleo para que todos estén empleados. Pero los empresarios dicen, no, yo no quiero contratar. ¿Hasta dónde puede avanzar la política? No puedo llegar. Hasta que el empresario dice, yo no contratar. Porque no puede obligar a una empresa a contratar empleados. Porque sería afectar a la propiedad privada. Volvemos a esta discusión de ferro, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, hay un principio de consenso hegemónico. La disputa, a ver, ¿hasta dónde se puede, hasta dónde no se pueden estas transformaciones dentro del marco que ofrece un sistema? Depende de esa disputa hegemónica. ¿Se llega a entender esto? O sea, lo que parece imposible hoy puede ser lo único posible dentro del frente. Es muy amplio el concepto de hegemonía. Porque la política es casualmente la que permite. Porque, a ver, si no, dice Gramsci, si no caeríamos en una posición muy determinista, si las fuerzas productivas determinan todo, sí, tenemos que esperar que las fuerzas productivas indiquen. Y sí. Digo, fue un debate que se dio en el marxismo en su momento. O sea, hasta dónde mi intervención, hasta dónde lo que haga, transforma la realidad. Insisto, recuerden que el marxismo parte de un principio simple, que el individuo es producto de la división del trabajo. El individuo expresa una forma de relaciones sociales. Lo que ha hecho relaciones sociales. Nosotros somos resultado de esas relaciones sociales. Por eso, el elemento central de la sociedad no son las personas. ¿Qué somos? El elemento central de la sociedad. La sociedad se organiza en personas, relaciones y clases sociales. O sea, la sociedad, ¿se entiende, no? Está organizada, está ordenada, está estructurada, como quieran decirlo, en clases sociales. ¿Se entiende acá?
O sea, lo que son redes sociales, a ver, que tiene que ver con, para el marxismo tradicional con un fundamento de orden económico. Según el lugar en el que yo me incorpore en la estructura productiva, sea vendiendo mi fuerza de trabajo o invirtiendo capital, ese lugar determina mi conciencia y todo lo demás. Lo que hay en realidad, por eso vuelvo a esto, son clases sociales. No importa si yo creo que soy un multimillonario, la realidad es que si yo vivo de mi trabajo, soy un trabajador. No hay forma de que escape. Por eso insisto, la conciencia no es un fenómeno subjetivo para el marxismo. ¿Ustedes entendieron? Objetivo. Si soy un laburante, me construyo un auto importado, me la gasté toda, ¿se entiende, no? En el auto. Pero todos los días tengo que levantar a las 6 de la mañana, ir a marcar la tarjeta, cumplir un horario de trabajo. Por más que yo crea que soy el empresario todo, soy un laburante. O sea, mi conciencia con esto, digo, no tiene que ver lo que yo creo, decía el marxismo, tiene que ver lo que yo hago. Lo que me define es la realidad. Soy trabajador. Sos más que trabajador, como el tema de Armética. ¿Escucharon el tema de Armética? Sí, trabajador. No, pero eso era la frase. Bueno, dicho esto, estas son las diferencias entre el planteo de Gramsci y el marxismo más tradicional siquiera. No es menor, porque mientras que para un sector del marxismo tradicional había que trabajar la clase obrera desde los partidos políticos, y esa era un poco la función, ¿se entiende? Gramsci dice, no importa los partidos políticos solamente, cualquier organización de la sociedad civil es un mecanismo válido para la lucha hegemónica. Entonces, la lucha por la hegemonía se puede dar en una institución cualquiera. O sea, vayan a trabajar en un juzgado y ahí también tiene un espacio para la disputa hegemónica, ¿se entiende? De hecho, van a ver cómo el juez va a tratar de tener el control, ¿sí? Pero ustedes también pueden organizarse, diría el gramsciano, ¿verdad? Pueden organizarse de tal manera de ir a una disputa por la hegemonía. Que se da en todo el Estado, no solamente en los partidos. ¿Me siguen hasta acá? En ese sentido, ¿en qué contribuye la mirada de Gramsci al trabajo social? Imagínate. ¿Cuál sería la contribución? O sea, se habla mucho. En identificar las relaciones sociales. Por ejemplo, pero ¿qué más? Si ustedes, a ver, queda claro algo. Hay dos formas de pensar la vida profesional, cualquier vida profesional. Yo puedo encararla diciendo, bueno, no quiero conflicto, quiero conseguir un laburito, y no quiero tener mayores problemas, quiero que la parte administrativa esté ordenada, a ver, que trabaja en el Estado tiene una parte administrativa, y hasta puedo decir, bueno, mi profesión tiene una función, según el marxismo, que es más bien de controlar la fuerza de trabajo, y me voy a manejar en este marco. Digo, esto es legítimo también, ¿eh? Como también puedo decir, bueno, mi profesión está llamada a trabajar por la emancipación humana, ¿sí o no? Y entonces mi tarea fundamental es poner en tensión y problematizar todo el tiempo. Digo, Pero bueno, nuestra tarea no sería que logren de algún modo cuestionar esa hegemonía. lo que pasa que, a ver, es que a mí me parece que hay una cuestión ética No, bueno. que no es discutible. Yo no sé si tiene sentido discutirla, pero, o por lo menos si tiene sentido discutirla hoy. ¿Se entiende? No sé si cuestionar la hegemonía, pero cuando la hegemonía tiene un derecho Claro. ordenado. A ver, vos. Claro, no llevarlo para lo que yo quiero, sino desde que la persona comprende o te trae un problema donde vos ves un derecho vulnerado, hacer que cuestiones. A ver, el sentido práctico es muy difícil la palabra persona con marxista. Por esto que decía, para la planteo marxista lo que hay como realidad son las clases sociales. Y la sociedad se estructura por esas relaciones de clase. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, cuando vos te encontrás con un caso, ese caso en realidad está expresando un fenómeno social que es más grande que el caso. Entonces, si te encontrás, no sé, con la mujer que fue víctima de violencia doméstica, lo que está expresando es el problema del patriarcado de la sociedad capitalista. O sea, lo tenés que enfocar, lo que cambia es el enfoque, no tiene sentido. Después hay una realidad, que es hasta dónde las instituciones te permiten, hasta dónde se te permiten. Es otro tema aparte. Porque si no nos olvidamos un concepto básico del marxismo, que es el de alienación. Creer que nuestro trabajo, por el cual nos pagan, incluso el trabajo profesional, no deja de ser un trabajo nada. ¿O no? Digo,
Vuelvo a esto, el médico, voy a poner un ejemplo más fácil. Bueno, El médico que en la universidad estudia y le dice no, porque vas a ver a tu paciente 40 minutos y vas a hacer un estudio integral. Ese médico que se recibe va a hacer una residencia hospital, donde la guardia que caen 500 personas. ¿Tiene tiempo para hacer un estudio integral de cada caso? No, tiene que atender 40 casos a la velocidad de la luz y tratar de sacar rápido, porque en última instancia las instituciones también tienen un elemento vinculado a la producción, que tiene que ver con lo productivo, es un sistema productivo. El capitalismo nos obliga a producir. Y producir es producir los resultados. En las instituciones entran 20 alumnos, ingresan 5. Hay evaluación de resultados. Che, hay mucha deserción. En los hospitales entran 15, salen muertos y también. No, la tasa de mortalidad hay que reducirla, o la tasa de infección en los hospitales hay que reducirla. Se entiende que hay un elemento productivo. Permanentemente estamos sujetos en algún punto a ciertas evaluaciones. Imagínense que un juez o un juzgado los envía a hacer un informe socioambiental. Y ustedes, como descubrieron en el camino que a la comunidad le está faltando la luz, en vez de hacer el informe, se ponen a hacer una organización territorial para la luz. Entienden que la institución los echa. No los echa, pero los ponen. Les dicen que ustedes fueron con esta condición, informe. No, dar las condiciones de vida del barrio. Yo la verdad de hegemonía como que veo la entendí por ese lado, con el sentido de la poca autonomía que tiene la profesión. Y lo hablamos mucho, esto creo que todas las materias. Y bueno, al tener poca autonomía, provoca la hegemonía de otra disciplina. Yo creo que, a ver, yo invitaría a no pensar en términos de autonomía las cosas. Autonomía que suena mucho al liberalismo del siglo XVIII. O sea, está. Del mismo modo que yo tengo mis contradicciones con el concepto de emancipación. Así como creo que hay que empezar a rever conceptos. Sí, porque no es lo mismo el surgimiento del Estado en países como el nuestro que en Europa. Porque siguieron caminos diferentes, ¿se entiende, no? Mira, ¿cómo siguieron caminos diferentes? Y Europa es un país central. Digo, las condiciones de vida en Europa son unas, las condiciones de vida acá son otras. Claramente no surge el Estado en Europa del mismo modo que surge en América Latina. Claramente no es lo mismo la burguesía en América Latina que la burguesía europea. Pero cuando Marx dice la burguesía crea el Estado con sus propias manos, sí, en Francia. Cuando yo vengo a ver cómo anda la burguesía, acá no hay burguesía. El Estado termina creando el capital inglés. Sí, terminan cómo el capital inglés crea el Estado. A ver, cuando uno mira un territorio como el argentino en el siglo XVIII, o en el siglo XIX, hay un Estado. O hay un montón de grupos que se disputan los poderes territoriales todo el tiempo y que dan lugar a la guerra civil, o la mayor o una gran parte del siglo XIX, con las pasando de guerra civil, ¿no? ¿De acuerdo? Unitarios federales, después asume la presidencia de Sarmiento Mitre hace una revolución, ¿de acuerdo? Era una tras de otra, era tiro, no eran. Y de golpe se tenían con él porque venía el capital y decía, bueno, para pasar la inversión en puertos, para hacer todas estas inversiones, se consolidan y se ponen la cosa. No había una burguesía en el sentido que no había en Europa, ¿se entiende, no? Que tenía que competir con su industria, con otras burguesías, que entonces decían hay que desarrollar un mercado interno fuerte y salir a competir. Todo eso no existía acá. Lo que existía era la necesidad de países europeos de materia prima. Y el Estado, la economía y todo se organizó en función de eso. No hay mucho más. Sí, hay mucho más, te lo digo en términos generales. Esto en algún punto muestra que el proceso de consolidación del Estado en América Latina, por ejemplo, siguió un camino diferente al de Europa. Y ya creo que les estoy agotando. Pero se entiende que surgen, y todo esto se puede pensar a partir de estos conceptos que da Gramsci, que no son los mismos que veíamos en ese marxismo tradicional. Porque, a ver, porque el bloque histórico implica que una clase domina, pero no domina sola, vive en acuerdo con una clase. Uno, a partir de cierta hegemonía, no puede pensar que hay una hegemonía del sistema, por ejemplo, de producción del puerto. Y en esa hegemonía del sistema de producción del puerto,
los trabajadores en blanco vinculados al sindicato participan de manera muy formal y de manera muy inclusiva dentro de la producción del Estado. Mientras que otros trabajadores informales en cooperativas y demás participan de manera informal en la industria del Estado. Queda claro que ese consenso hegemónico al sindicato lo encuentra del lado de la patronal. Por eso cuando a veces cuando hay conflicto en el puerto, el sindicato está de un lado y todo lo de las cooperativas del otro. Pero porque se entiende lo que digo. Porque hay un bloque hegemónico que maneja el caso. Y que está vinculado al sindicato del pescado, a astillero, a todo un armado, a un sistema industrial, económico industrial, ¿no? Que es fundamental para la vida de la ciudad, no se olviden de eso, porque si no parecería ser que no tiene que ver con nuestra vida de la ciudad. Que es injusto, sí, que es desigual, sí, que genera mayores, todo lo que ustedes quieran, lo que es real. No los quiero agotar, pero se va entendiendo esto de Gramsci. Pero al final, entonces, ¿para qué era importante para el trabajo social? O sea, ahí me acordé completamente. ¿En qué se por eso? Vuelvo a la pregunta para ustedes, ¿por qué es importante? ¿Qué les puede contribuir el Gramsci al trabajo social? Para mí el tema de la hegemonía que entra y un disciplina. Yo lo dije, nada. En todas, a ver, las profesiones son profesiones y tienen los problemas de todas las profesiones. Después cada una en particular es un problema. Pero no creo que pueda ser separada de esto que decimos, cuando la gente vive de su trabajo y tener una profesión y vivir de la profesión que es vivir de trabajo. Una cosa es ejercer, si se quiere, un trabajo social voluntarista, donde voy a contribuir en el barrio cuando me necesitan, y otra cosa es que tengo que levantar todas las mañanas, cumplir un horario, ¿sí o no? Estar sujeto a ciertos principios, que a las auditorías del colegio, en el caso de los trabajadores sociales. Digo, uno trabaja con la presión propia de que tiene que vivir para comer, que tiene que trabajar para comer. Y donde uno me dice cuántos casos agarro, no, aquí me he juzgado y me dicen, che, hay que hacer 10 informes, hay que hacer. Yo no puedo decir, no, che, padre, no. Yo me voy a tomar mi tiempo porque cada informe a mí me demanda 3 entrevistas y yo no voy a hacer un informe así nomás. No, están diciendo que tenés que hacer, y es para hoy. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Por qué? Porque del informe depende, entre otras cosas, la decisión del juez. Y entonces tenés que ir no al ritmo tuyo, vas al ritmo que marca la institución. ¿Se comprende lo que dice? O sea, la autonomía no es que es relativa. En última instancia, todos terminamos dependiendo del Estado. Pero incluso el industrial más industrial, ustedes entienden lo que quiero decir. Queda claro hoy que incluso el que quiere importar algo depende del Estado. Por lo tanto, la autonomía relativa la tiene todo el universo. Cualquier persona que vive en sociedad tiene autonomía relativa. Vuelvo a lo mismo. Sobre todo las profesiones, porque piensen que casi todo está protocolarizado. Hay un negocio. Negocio. Pero entiendo lo que quiero decir con que las profesiones están muy protocolarizadas. ¿Qué significa protocolarizado? Está muy marcado lo que hay que hacer en cada caso. Un médico recibe en la guardia y ya está establecido qué estudios tiene que pedir, qué tiene que hacer. No es que tome una decisión porque le parece. Y en el trabajo no pasa lo mismo. Vas a una institución y van a ver si casi todo tiene un protocolo. Casi todo. Y lo que no lo tiene es hasta que descubren el problema y le abren un protocolo. O sea, cuando aparece una situación que se sale del protocolo, se abre un protocolo para esa situación. Por lo tanto, ¿qué autonomía para ninguna profesión? Vaya a un abogado a ver qué autonomía tiene. No, tiene que ir a los ritmos que marca el procedimiento judicial, ¿no? No puede mandar lo que se le ocurra porque dice, no, porque voy a hacer indagatoria. No, depende de la institución. Es lo mismo que pasa a todas las profesiones. ¿Sí? Por eso, ¿qué? No. Digo. No, me comentaba que en policía hay protocolo para todo. Para todo. En todo. Pero a ver, tenemos protocolos hasta en estas instituciones, todo está muy protocolarizado. Por lo
nosotros trabajamos en un lugar, un día se cortó el agua y otro día hicieron un protocolo para que se repita. Los mandaron así con una guía de los más y decía protocolo de corte de agua. Pero bien. Mira, acá es una estación de servicio y hay un protocolo en caso de gas, y hay todo tiene un protocolo. En algún punto porque hay una intencionalidad permanente del sistema por tratar de controlar el futuro. Porque nunca sabés que está en una estación de servicio y puede ser que salte la nafta y se prenda todo fuego. Puede pasar. Digo. Puede pasar que estés en una escuela y un pibe saca un cuchillo y empieza a cuchillar a otro y decís, ¡ay! Porque no es que puede pasar porque se nos ocurre. Puede pasar porque ya pasó. Y al hecho consumado que, bueno, protocolicen. No se olviden que en Argentina, en las escuelas, por ejemplo, ya sacaron un revólver y mataron gente. Por lo tanto, no es que es un protocolo. La guía de estaciones. Protocolo. Que es otra forma, hablar de guía es otra forma de hablar de protocolo. Sí, es un protocolo. O sea, una guía siempre es un protocolo, porque cuando vos tomás decisiones y te alejás del protocolo, tenés claro que vas por tu propio riesgo. Si sale mal, sos responsable civil. Peor. Porque si sos un profesional, y esto vale tanto para un docente como para un trabajador social, sos responsable civil de la asunto. sí. ¿Entienden esta diferencia, no? Si yo me alejé del protocolo y tomé otra decisión, esto lo entienden bien, ¿no? Soy el responsable civil de lo que esté pasando. Por lo tanto, todos nos agarramos del protocolo. Y los protocolos en algún punto también limitan las acciones. ¿Entienden esto? Sí. Esto de la autonomía relativa, por ahí en 1980 me parecía lógico. En el 2020, 2022 ya, es como que sabemos que incluso hay una intención de las profesiones por armar guías de prácticas. Permanentemente surge la situación y tratamos de sentarnos con un protocolo o una guía de actuación en tales casos. Un protocolo no es nada más que una guía de actuación. Y una guía sabemos que te orienta. Por lo tanto, el consenso general de una profesión dice que para estos casos hay que hacer así. Entonces, el colectivo profesional un poco te da la salvaguarda, se comprende, ¿no? De que lo que había para hacer lo hiciste bien. Si pasó algo, bueno, no tuviste responsabilidad vos. Por eso nadie se separa de un protocolo. Imagínense que dicen, no, que el chico haga esto, pero el protocolo dice aquello, no importa. No. En una escuela, si un chico se golpeó, al servicio médico. No importa si el pibe corre y dice, estoy re bien. No. El protocolo indica servicio médico. Y le avisan a los padres, y hacen todo el dividi del protocolo. Pero está bien que sea así, se entiende esto, ¿no? Porque las responsabilidades son institucionales. O sea, no son personales. La responsabilidad, por ejemplo, lo que pasa es que en el caso de un equipo de educación, es del equipo de educación. El otro día nos pasaron justo una situación de un niño que desapareció y estaba por fuera del horario escolar. La institución se tiene que ser responsable igual. Y ahora, acompañar la situación de conflicto, llevar la situación de conflicto y estar en constante contacto con la familia directa en a ver si los pibes aparecieron o no. Con la primaria. En una primaria. Apareció el niño. Pero bueno, en todo ese proceso, en toda esa situación, la institución no puede hacer. Apareció como podría no haber. Exacto. Como el Apareció pibe después, podría haber seguido. a las 12 salió de la escuela y eran las 9 de la noche y no aparecían. 11 años. No sé. Deambulando, por más. Pero quiero decir, no es responsabilidad institucional también esas situaciones, aunque no esté el chico adentro de la escuela. Nosotros como equipo tenemos que estar actuando en esa situación. Porque de nuestro horario, un montón de cuestiones, llevando situaciones de conflicto inspectora, Acompañando a las familias. acompañando a la familia a la denuncia si es necesario, llamando a cualquier otra institución, número, lo que sea, que haga el procedimiento, proceso, como lo quieran llamar, ¿no? Todo dentro del protocolo. Sí. Y todo dentro del protocolo. Está dentro del protocolo, sí.